Presidente, definitivamente esta iniciativa legislativa que es del Ejecutivo referente Ley para la Expansión de Infraestructura y Telecomunicaciones es fundamental, ya que en el caso de provincia hay una carencia del espectro de espacios o de falta de antenas, falta de torres, donde no se tiene la línea telefónica del Internet, que es una tendencia mundial rápida, veloz. Por lo tanto, nos venimos perjudicando por falta de estas instalaciones. Y es por ello que esta iniciativa legislativa pide que se autorice a los municipios, obviamente que cumplan primeramente todos los requisitos que debe ser de acuerdo a norma, protocolo, lo que es salud, así como los pagos de derecho establecido en los TUPAS de los gobiernos locales, y esto pueda redundar, reitero, en muchas localidades rurales, pueblos andinos, amazónicos, costeños, no se tiene una línea clara y precisa, es parcial. Es de más de señalar como ejemplo, presidente, hace poco hubo un sismo en Iquique el 1 de abril y cuando nos comunicamos a Tacna se cayó la línea. Es justamente acá como referencia, presidente, el 2009 la Municipalidad Provincial de Tacna prohibió la instalación de antenas en zonas urbanas. También podemos señalar, presidente, en el Perú, cada 1000 kilómetros cuadrados, por cada 1000 kilómetros cuadrados tenemos 6 antenas. A diferencia de Europa, por cada 1000 kilómetros cuadrados se tiene 220 antenas. Presidente, hay estudios que han realizado, como la declaración de la información técnica de COMAR, la Oficina Federal Alemana para la Protección contra la Radiación, el Consejo de Salud de Holanda, el Centro Australiano para la Investigación de los Bioefectos de la Radiofrecuencia, la Dirección Nacional de Salud de Dinamarca, donde establecen, presidente, cuanto la antena está más lejos para los celulares, no tanto que hacen más esfuerzo, la radiación puede dañar, como se señala, a las personas. Ahora, si tenemos más antenas dentro de la ciudad, la radiación definitivamente ya no es dañina ni escapa, al margen que los estudios señalan en cuanto a antenas, los dañinos son las frecuencias altas de radios. En el caso de celulares es distinto, presidente. Culmine. Sí, presidente, para concluir, reiterar acá la representación nacional para que se pueda velar y defender inversiones, como lo declaro, que están paralizadas como 50 millones de dólares de Vietel Perú, que ha ganado dentro de sus operaciones, no puede hacer instalaciones y no tenemos la competitividad. Tenemos un monopolio que ya se estableció hace años, un precio elevado, pero las otras empresas no pueden ampliar por justamente la traba de los municipios locales dentro de su autonomía política, económica y administrativa, que perjudica la instalación de mayor torres o antenas de acuerdo al caso que amerita. En ese contexto, presidente, definitivamente, en defensa de comunidades y pobladores como citadinos, amerita la aprobación de este proyecto de ley para que se puedan beneficiar más usuarios ante emergencias y diversas circunstancias de la vida. Gracias, presidente. Congresista Delgado. Muchas gracias, presidente. Este tema de las antenas de telefonía móvil es un tema sensible porque confrontan dos intereses. El interés de las empresas de generar mayor cobertura y mejor calidad en las comunicaciones,
el interés de los usuarios que quieren efectivamente calidad en las telecomunicaciones, pero al mismo tiempo la preocupación que existe respecto de las condiciones y el eventual daño que puedan generar estas radiofrecuencias. ¿Cómo hacemos para compatibilizar esos dos intereses? La gente cada día tiene más teléfonos, a veces hasta 2 y 3 teléfonos. La gente quiere calidad de servicios, pero al mismo tiempo tiene temor o recelo o reservas respecto del impacto que genera en las ciudades la proliferación de antenas. Frente a esa situación, lo que se ha planteado ya desde el año 2007 es liberalizar la instalación de las antenas y dar autorización automática para que las empresas instalen antenas por todo lado. Es verdad de que algunos municipios han venido entorpeciendo la instalación de las antenas por presión muchas veces de los vecinos. Y lo que estamos planteando ahora es ampliar esta liberalización por 10 años. Lo que yo considero, presidente, es que se tienen que garantizar mecanismos para que estas dos posiciones parecen encontradas puedan generar un punto de equilibrio, de razonabilidad. Y yo considero, y lo he sostenido en muchas oportunidades en los últimos años, que lo que se tendría que hacer es un ordenamiento del país, un ordenamiento de las ciudades respecto de la ubicación, respecto de las características de las antenas. Lo ideal sería que en una ciudad como Lima o con cualquier otra, nuestras autoridades se pongan de acuerdo para zonificar, determinar, a ver, para una ciudad de 10 millones de habitantes de estas características necesitamos tantas antenas ubicadas en tantos lugares para que garanticemos cobertura. Pero no estamos haciendo eso. Lo que estamos diciendo es, ustedes empresas pongan las antenas por donde quieran. Y eso nos va a generar un problema, porque en vez de tener 2.000 antenas, tal vez tengamos 8.000 antenas. ¿Por qué no pensamos en generar mecanismos para que las empresas compartan infraestructura? Continúe. Para que las empresas se pongan de acuerdo que si en un distrito, Pueblo Libre, necesitamos 20 antenas, perfecto, ubiquemos los lugares de menor impacto a la población y que las empresas pongan sus antenas en una misma torre. Esto se da en otros países, o sea, esto no es ningún invento. De tal manera que podamos ordenar esta situación. Porque aquí estamos planteando que las municipalidades no puedan disponer de ninguna medida administrativa que pueda impedir la instalación de antenas, pero ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, cuando instalamos una antena sobre el techo de una casa, en una torre de 20 metros, si no sabemos si realmente hay un estudio de arquitectura que permita saber si esa casa va a permitir soportar ese tipo de peso? ¿Y qué hacemos si hay situaciones en donde, digamos, ya ni siquiera por el tema de las radiofrecuencias, porque efectivamente esta es una gran discusión, hay algunos que sostienen que hace daño, otros que no. La Organización Mundial de la Salud ha sostenido que, si bien es cierto, no existen evidencias científicas, digamos, contundentes respecto del daño de las radiofrecuencias, por un principio de precaución hay que tomar algunas medidas. Y en el informe de la Organización Panamericana de la Salud se dice textualmente: en este contexto parece adecuado legislar sobre la exposición ambiental de las radiofrecuencias, considerando aquellas áreas en donde puedan concentrarse los grupos de población que pudieran ser especialmente sensibles a sus posibles efectos agudos o crónicos, o en donde la incertidumbre respecto de tales efectos pudiera ser mayor, como es el caso de niños, enfermos y adultos mayores. En ese sentido, lo que yo plantearía, presidente, es: pensemos en un mejor ordenamiento, un ordenamiento que realmente compatibilice esos dos intereses.
O sea, no es que nos opongamos a las antenas, porque oponerse a las antenas sería oponerse a que la gente tenga cobertura telefónica, pero las antenas podrían instalarse de manera apropiada y con reglas claras para evitar esta colisión, esta confrontación entre ambos intereses. Muchas gracias, presidente. Congresista León. Gracias, presidente. Como se ha explicado bien aquí por el congresista Delgado, puede ser interesante y necesario la aprobación de este proyecto de ley que viene del Ejecutivo, que tiene por finalidad promover la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones. Básicamente aquí lo que estamos hablando son de las antenas. Es necesario ampliar y poner más antenas, obviamente a nivel nacional, porque hay que ampliar la cobertura. Sin embargo, no podemos colisionar con lo que establece con las obligaciones y facultades, atribuciones que tienen ya los municipios, porque el artículo 73 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que en materia de organización de espacio físico, las municipalidades asumen competencias en infraestructura urbana o rural básica, así como también normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos, licencias y realizar la fiscalización de construcción de estaciones radioeléctricas y tendido de cables de cualquier naturaleza. Asimismo, la Constitución, en su artículo 195, establece que se crea, modifica y suprime contribuciones, tasas, arbitrios, licencias, derechos municipales conforme a ley. Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales y su responsabilidad. Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación. Entonces, si es que queremos ampliar nuestra infraestructura en telecomunicaciones, está bien que se realice, pero que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al ampliar esta tarea, pues no le quite ni colisione con las atribuciones que tiene ya establecidas las municipalidades. Y es totalmente cierto, por supuesto que faltan mayor cantidad de infraestructura, de antenas, y lo ha mencionado el congresista Guaire, que no está demostrado hasta el momento que las antenas, su radiación, vaya a generar algún problema en la salud. Sin embargo, tampoco se ha demostrado lo contrario. Es decir, a la fecha no tenemos información clara, precisa al respecto. Por ejemplo, como el caso de los microondas. 10, 15 años atrás no se sabía que los microondas generaban una radiación tan alta que ponerse al frente hacía daño a la salud. Hoy en día se sabe y por eso nos cuidamos. Es por ello que es mejor prevenir estos casos y, en ese sentido, poder establecer sobre todo que sean en las zonas, se instalen estas antenas en zonas no residenciales, es decir, no en edificios, sino puede ser en oficinas. Continúe. En oficinas o centros comerciales, pero donde no duerma gente para que no se vea afectada la salud. Y otro tema, este proyecto de ley también debe conciliarse con un proyecto de ley que ya hemos debatido aquí en el Congreso, el proyecto de ley 482, en donde establecía algo totalmente distinto, porque en este proyecto de ley, en este dictamen, se está diciendo que se le da la función para normar. En el anterior, se le daba la función para normar a las municipalidades y en este se le está quitando la función para normar a las municipalidades. Entonces, aquí estamos legislando un día de una manera y el otro día de otra. Es por eso que es importante conciliar este proyecto de ley con la Ley Orgánica de Municipalidades, con la Constitución Política del Perú y además que no vaya a colisionar con el proyecto de ley 482 ya debatido y pendiente de aprobación en el Pleno. Por ende, nuestra objeción básicamente es que... Culmine.
Sí, finalmente nuestra posición es que no se quiten atribuciones y competencias constitucionales y facultades de la Ley Orgánica de Municipalidades a los municipios y que en todo caso, si queremos seguir ampliando nuestra infraestructura, pues lo hagamos en aquellos espacios públicos donde no se vea que se vaya a afectar a la población, a la vida humana, toda vez que no está claro si estas radiaciones generadas por las antenas genera o no genera daño a nuestra salud. Muchas gracias, presidente. Congresista Espada. Muy buenas tardes, presidente. Me pide una primera interrupción el congresista Reate, si usted tiene bien, presidente. Congresista Reate. Gracias, presidente. Con este proyecto de ley lo único que hacen es facilitar a las empresas de telecomunicaciones a no invertir más. Cosa curiosa, no es que le dan facilidades para invertir, sino lo que pasa es que no quieren hacer su chamba para hacer todo el trabajo y ponerse de acuerdo con las municipalidades. Con este proyecto de ley le estás diciendo a las municipalidades que no sirven para nada. O sea, su competencia está por gusto, está pintado en la pared. Con esto las municipales no pueden cobrar tasas ni siquiera fiscalizar. O sea, le están dando todo a las empresas para facilitar supuestamente la inversión y mejorar su productividad, tal vez, de repente sus ingresos, porque con esto lo que estás haciendo es ahorrarle millones de soles a ellos en contra de las municipalidades y contra de los vecinos que viven en la ciudad. Y con esto le están diciendo, ya no existes municipalidad, ya no tienes ninguna competencia, ya no tienes la posibilidad de fiscalizar, simplemente solo presentando un plan, ya tú tienes que aprobarlo sí o sí. Congresista Espadaro, ¿le da la segunda interrupción? Sí, presidente. Congresista Reate. Gracias, congresista Espadaro. Presidente, y esto no se puede aceptar. No puede decir sí o sí con la presentación de un plan, ya está, se aprobó, yo hago lo que quiero. Aquí el más fuerte domina a todos por el hecho de que con este proyecto de ley le estás ahorrando dinero ¿a quién? No a las empresas, porque no son más eficientes. ¿Acaso ellos, por el mal servicio que nos dan, cuando te dan tu factura a fin de mes, tu recibo para pagar, te dicen, oye, descuento por el más servicio que he brindado? ¿Descuento porque no hubo en ninguna manera la posibilidad de poder darte una interrupción por el servicio? ¿Acaso eso existe? ¿Acaso ellos te descuentan un solo sol? Presidente, yo creo que esto está muy mal. Yo creo que debe regresar a comisiones, presidente, para estudiarlo mejor y que no vulnere incluso la ley de las municipalidades y los gobiernos regionales. Muchas gracias, presidente. Congresista Espadaro. Sí, presidente, gracias. Presidente, efectivamente, en el mismo sentido de lo que ha dicho el congresista Reate y la congresista León, no estamos en contra de la inversión privada y que acá se entienda bien, presidente. Pero en este proyecto de ley, en este dictamen que se nos da para revisar el día de hoy, nos preguntamos quién defiende al ciudadano. Acá se está defendiendo, presidente, a las empresas. Pero ¿quién defiende al ciudadano, presidente? ¿Quién está diciendo en este proyecto de ley, y me parece extraño que quienes defendieron a los consumidores ahora defienden a las empresas? Pero bueno, los tiempos cambian, presidente. Pero lo que tenemos que dejar en claro, presidente, acá dice que en primer término que es un régimen especial y temporal por 10 años, presidente. Pero, por ejemplo, ¿cuántos días van a terminar de instalar una antena, presidente? ¿Cuántos días se va a demandar para que el ciudadano pueda esperar que se atienda a esta empresa por encima de otras necesidades que puede tener la propia población? Y se instala. ¿Y cuántos días van a demorar? No se dice, por ejemplo, pueden estar un año, por ejemplo, para instalarlo, y no lo dicen tampoco. Pero acá lo que estamos peleando, presidente, es la autonomía que deben dictar las municipalidades. Presidente, no puede ser que en el artículo 5º establezca que están sujetos a un procedimiento administrativo de aprobación automática. Entonces ahora el vecino que quiere sacar su licencia para construcción, para un pequeño espacio,
tiene que demorar, presidente, todos los documentos que tenga que presentar, y porque viene una empresa transnacional para que le coloquen inmediatamente una antena, él sí tiene que ser de aprobación automática y, presidente, sin ningún pago a cuestas por parte de la municipalidad. Y es más, lo que es más grave, presidente, que se está señalando aquí, dice, no se pueden dictar medidas administrativas que prohíban la instalación de infraestructura necesaria para la prestación. ¿Y cómo se fiscaliza, presidente? Como en el artículo 7 dice reglas comunes para la instalación y dice, los concesionarios de telecomunicaciones son responsables de la observancia de la presente ley. El cumplimiento de estas es supervisado y en caso de incumplimiento es sancionado por los gobiernos locales. Presidente, ¿cómo van a sancionar los gobiernos locales si no pueden prohibir su instalación? Presidente, esta norma es incongruente porque le estamos quitando la autonomía que tienen, autonomía política, administrativa en los asuntos de su competencia, los municipios, para poder fiscalizar y para poder cautelar justamente, presidente, el derecho que tienen los vecinos, el derecho que tienen los vecinos a vivir tranquilos, el derecho que tienen los vecinos a que se le instale adecuadamente una antena para el servicio público. Continúen. Ya le digo, presidente, no estamos en contra de que efectivamente se expanda el servicio, porque además tienen que hacerlo mejor, a menos de hora y media de Lima. En el mismo departamento de Lima no hay servicio de hasta 2 empresas de telecomunicaciones. Y sabemos que sí se necesita mayores antenas seguramente, pero cumpliendo los requisitos. No pueden vulnerar pues a las municipalidades, presidente, de ninguna manera. Y ya le repito, presidente, la incongruencia de esta norma. Por un lado dice que tiene que ser sancionado y por otro dice que no se le puede sancionar con la no instalación de las antenas, presidente. Yo lo que solicito, presidente, sí, efectivamente, como bien ha dicho el congresista Reate, y en todo caso planteo una cuestión previa de retorno a comisión, presidente, para que este tema sea mejor estudiado. Gracias, presidente. Congresista Lescal. Señor presidente, muchas gracias. El proyecto que nos traen a discusión, señor presidente, es un proyecto inconstitucional, porque ya como algunos colegas lo han advertido, le quita toda posibilidad de fiscalización a los municipios y se hace de manera automática la instalación de antenas en un país, señor presidente, que se ha ya explicado hartamente. De una parte, hay otras opiniones que dicen lo contrario, pero que se está causando grave daño a la salud. Y se instalan las antenas en establecimientos de salud, en centros educativos, en zonas residenciales. Y sobre el cual ha habido sendos reportajes, señor presidente, cómo estas antenas están causando daño a la salud. Pese a eso, este proyecto dice, señor, coloquen las antenas donde les den la gana. Nadie los va a fiscalizar. Y si los fiscalizan, les vamos a sancionar. El artículo 3 de este dictamen establece que los funcionarios que hagan facultades de fiscalización serán sometidos a sanciones. Es decir, el Estado amarrado de manos, señor, y sujetos a sanción los funcionarios que puedan hacer algún tipo de observación. De tal manera que les quitan facultades a los gobiernos regionales, al gobierno municipales, de las facultades dadas constitucionalmente a través de este proyecto. Y por lo tanto es un proyecto inconstitucional, señor presidente. En segundo lugar, autorizan para la instalación de antenas inmuebles públicos y privados. Es decir, que se van a entrar a mi casa, van a poner una antena y yo no puedo reclamar. Es decir, van a confiscar mis terrenos. Van a confiscar mis terrenos. Y no pasa nada. Y ahí está el artículo correspondiente. Entonces, señor presidente, este es un abuso incalificable, señor. Si se quiere ampliar la cobertura de la telefonía celular, si se quiere ampliar la cobertura del internet, seamos responsables y digamos, señor, no se puede instalar en zonas residenciales donde están las casas,
de la gente que vive, no se puede instalar en centros educativos y no se puede instalar en centros de salud. Y eso no hay aquí en este dictamen en ninguna parte. Señor presidente, se está atentando incluso contra reservas naturales. Se está autorizando que en reservas naturales se instalen este tipo de antenas. Y aquí traigo, señor, el informe del Ministerio del Ambiente. Hace algunos meses atrás, la empresa telefónica Colegas ha instalado dentro de la Reserva Natural de Pacaya-Samiria 2 antenas inmensas de 90 y 120 metros de altura. Continúa. Aquí está el informe. El informe, señor. 2 antenas dentro de la Reserva Natural que no se pueden tocar. 8 antenas dentro de la zona de amortiguamiento. Y solamente otras 3 antenas fuera de estas zonas protegidas por ley, señor presidente. Están destrozando el medio ambiente. Y hay una disposición complementaria en este dictamen que dice que eso ya está hecho y quieren convalidar ese abuso. Ese atentado contra nuestras reservas naturales lo están convalidando en una disposición complementaria en este dictamen. Señor, no se puede hacer las cosas así. Se hacen con respeto, con consideración, cuidando la salud, respetando el Estado, respetando la propiedad privada, respetando las reservas naturales. Pero no aquí, como decían antes, el cigarro no hace daño. Ahora dicen, no, tampoco las antenas hacen daño. No hacen daño. Claro, porque hay poder económico, señor presidente. Yo, igual que los otros colegas, propongo, señor, una cuestión previa, a efecto que esto pase a la Comisión de Transportes nuevamente y además a la Comisión de Defensa del Consumidor, señor, porque esta es una materia de defensa del consumidor, porque esto hay que mejorarlo. Se le venció el tiempo, le ruego culminar. El congresista tocayo de Huancayo me pide una intervención. Congresista, se le venció el tiempo, le ruego culminar. Señor, entonces, por estas consideraciones, pensamos que este dictamen debe devolver a las comisiones, no solamente de Transporte y Defensa del Consumidor, porque hay materia que hay que regular con mucho cuidado. Y hemos visto reclamos por todos lados, señor, donde se están quejando de una serie de abusos y atropellos y que se está afectando la salud de la gente. Y se pone en zonas residenciales, donde haya habido enfrentamientos entre las empresas y, señor presidente, y la población. Además, señor, le voy a pasar una copia de este informe, cómo están violando las reservas naturales, y nosotros queremos convalidar hoy día ese abuso. Eso no se puede hacer, señor, eso. El Congreso tiene que intervenir responsablemente para dar mejor cobertura, pero de ninguna manera dar cheque en blanco para que hagan lo que quieran, señor, afectando la salud de la gente. Nos maltratan con las tarifas, nos maltratan con el servicio y ahora queremos premiarlo con esto, señor. De ninguna manera. Yo propongo la cuestión previa que he mencionado, señor, y pedimos el respaldo de la representación nacional. Gracias. Congresista Chávez. Presidente, gracias. ¿Qué duda cabe, presidente, que nosotros pensamos que debe ampliarse la infraestructura, que el país no se puede detener, que existe un déficit muy marcado de infraestructura y que es necesario destrabar todo aquello que traba y entorpece el desarrollo del sector productivo del país? Sin embargo, hay que andar con cuidado, presidente. Aquí se está tratando de modificar una ley, la ley 29022, y hasta se le está cambiando el objetivo de esa ley. Esa ley, señor presidente, lo que buscaba era permitir ampliar y fortalecer el desarrollo de la infraestructura en las zonas especialmente de interés de desarrollo social, en las zonas de frontera y en las zonas más alejadas del país, en los centros poblados alejados del país, las zonas rurales. Ya esto desaparece con la ley con el proyecto que se está proponiendo. ¿Cuál es la razón? ¿Un gobierno de inclusión hace eso?
que deje que una norma que se dio para fortalecer zonas rurales, zonas de interés social y zonas fronterizas ya deja de ser lo que era. De otro lado, presidente, es cierto que es necesario, AFIN lo dice, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional nos lo dice, es necesario que haya reglas únicas a nivel nacional porque tampoco está exento de la presencia de actos de corrupción, este pedido de coimas para poder instalar y dar autorizaciones. A lo largo del Perú existen casos lamentables, señor presidente, de ese tipo de medidas, pero tampoco podemos pasarnos así de saque al otro lado, hacer que las municipalidades sean convidados de piedra para que fiscalicen las autorizaciones que no dieron, porque lo que en la ley originaria significaba un silencio administrativo positivo a los 30 días calendario, hoy lo desaparecen para hacer una autorización automática, encargándoles a los municipios ya la fiscalización ex post, repito, respecto de autorizaciones que ellos no dieron. Los gobiernos locales existen porque están en contacto directo con la población. Vamos a tener a una población que no entiende porque hay muchos rumores, muchas malas entendidos y quizás muchos errores respecto a lo dañino que pueden ser las ondas de radio que se emiten para la comunicación telefónica. Entonces, si la población no recibe la adecuada información y tiene a un municipio que es su primer contacto de autoridad, señor presidente, que es un convidado de piedra, ¿a quiénes se van a dirigir los ciudadanos, los pobladores? Las municipalidades, ¿qué le pueden contestar a sus pobladores, a sus vecinos? Simplemente no tenemos arte ni parte aquí. Continúe. Están entonces a los municipios poniendo en una situación absolutamente incómoda. Señor presidente, nada en la decisión de nuestra bancada de justificar obstrucciones al desarrollo del país. Creo que nuestra experiencia y nuestro aporte al país ha significado muy claramente una línea definida respecto a lo que necesita el país para desarrollar, pero tampoco podemos negar la intervención de los estamentos de gobierno, en este caso gobierno local. Entonces, presidente, yo creo que este proyecto que vino del Ejecutivo cuando estaba el Congreso en periodo de cesación de funciones, porque habíamos cerrado legislatura el día 7 de enero y no la reabrimos sino hasta el 1 de marzo. Este proyecto no ha recibido las opiniones que solicitadas a la AMPE, ni de AFIN, según se dice acá en el propio texto del dictamen. No ha recibido ni se le ha pedido información al MINSA, señor presidente, ni a los organismos técnicos que tienen que decir si es cierto o no que las ondas de radio causan daño a la población. El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado respecto a la necesidad de tener actitudes conservadoras cuando hay una duda respecto de que perjudique algo al hombre o no, esa actitud pro hominem. Culmine con el... Gracias, presidente, gracias por su paciencia. Aquí no se estaría cumpliendo con esa situación. Por lo tanto, señor presidente, un proyecto que ha caminado rapidísimo porque no ha tenido ni siquiera 20 días de legislatura para ser dictaminado, señor presidente, creo que merece mucho mayor estudio y por eso respaldo la cuestión previa que ha planteado mi colega de bancada respecto a que esto vuelva a comisión. Reitero, sin que esto signifique un mensaje de que este Congreso va a poner obstrucción, no, pero además queremos saber qué va a pasar con los centros poblados cuando ya pierden la ley que pidió el fortalecimiento de las zonas de frontera, de las zonas rurales y las zonas de inclusión social. Señor presidente, lamento y por su intermedio quiero pedirle al congresista que me había pedido una interrupción que lamentablemente no la puedo dar aunque hubiera querido, salvo que usted lo acepte, presidente.